Nuevamente me permito reiterar que cuando celebramos la misa en la semana, dentro de los días de la semana, no debemos olvidar que la gran comunión que nosotros llevamos a cabo en nuestra vida cristiana es en la celebración del domingo, en el día del Señor. Es el día domingo en que nosotros entramos en comunión con toda nuestra iglesia. Muchos hermanos por trabajo, por actividades, pues no les es posible celebrar la misa diariamente. Y nosotros cuando celebramos la fe el domingo decimos que la palabra que se nos ha transmitido en el domingo la podamos poner en práctica a lo largo de toda la semana. Ese es el ideal. Dios me habla a mí por medio de su palabra en la gran celebración dominical de la Eucaristía, y yo me esforzaré por hacer la vida con mi propia vida a lo largo de la semana. Por lo tanto, esto implica que cuando hacemos las meditaciones entre semana, pues no se nos debe de olvidar lo que Dios nos dijo el domingo, porque para muchos hermanos la palabra de Dios que están viviendo es la que vivieron el domingo. Por lo tanto, siempre que abordemos una meditación de entre semana, tener en cuenta nuestra relación sobre lo que el Señor nos dijo el día domingo. Y el día domingo nos puso dos ejemplos, el de un escriba y el de una viuda pobre. Y del escriba, pues señalaba su actitud arrogante, su actitud egoísta, su actitud convenenciera, su actitud de rico, su actitud de poderoso. Y ese escriba, pues lo podemos ver reflejado en la primera lectura, en el libro de la sabiduría, que el Señor le dice a los poderosos: se les ha dado el poder, pero se les va a examinar y a escudriñar sus intenciones, porque al pequeño por compasión se le perdona, pero al poderoso se le castigará severamente. Pongan atención, pues, de no caer en esas actitudes como la del escriba que nos hablaba el domingo. También en el Evangelio nos presenta la actitud de 10 leprosos. 10 leprosos que escuchan el paso de Jesús cerca de ellos. 10 leprosos que tienen fe. Y esto es muy importante reconocerlo. Pudiéramos decir que tienen la misma fe que el ciego de Bartimeo. ¿Se acuerdan que hace un par de domingos venía la lectura de Bartimeo? Y Bartimeo le gritó con mucha fe una oración perfecta a Jesús. Y le dijo Bartimeo: Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Pues hoy también los 10 leprosos a lo lejos le gritan a Jesús y le dicen: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Es decir, una plegaria que muestra su fe en Jesús, su confianza absoluta que Jesús los va a sanar. Y efectivamente, así sucede. Jesús sana a 10 leprosos. Pero la enseñanza no acaba ahí, porque el propósito de este evangelio no es tanto
mostrarnos que Jesús tiene el poder para sanarnos. Eso ya lo hemos venido viendo con anterioridad. El propósito de este Evangelio es que la fe no culmina con la sanación. Más bien, la sanación que Dios actúa en nosotros es el primer encuentro real y concreto que tenemos con la divinidad. Y a partir de ese primer encuentro, nuestra relación con Dios debiera de crecer, debiera de aumentar, pero eso no depende de Dios. De Dios depende darnos la sanación y de presentarse frente a nosotros en el camino de nuestra vida. Pero somos cada uno de nosotros quien abre su corazón a entablar esa relación personal con Jesucristo. Los 10 leprosos abrieron su corazón a la palabra de Dios, a la palabra de Jesús que les dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes. Bendito Dios, ojalá que todos nuestros creyentes, al menos por sanación, lograran estar atentos a la voz de nuestro Señor y obedecerle. Y la voz de nuestro Señor siempre nos va a exhortar a ponernos en camino. Hay una cita bíblica de Moisés cuando va saliendo del mar de Egipto y quiere atravesar el Mar Rojo. Y el Señor le dice, Éxodo 14:15, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que se pongan en marcha. Y para que Dios obre su sanación en nosotros, nos va a decir: hermano, hermana, levántate, ponte en marcha. A veces nosotros no sabemos hacia dónde Dios nos conduce. A veces no sabemos bien hacia dónde vamos a llegar, pero lo que sí tenemos la certeza es que Dios nos dice: levántate, ponte en marcha. Gracias a que Moisés se levantó, se puso en marcha y empezó a caminar sobre el Mar Rojo y se empezó a mojar los pies, fue que el Mar Rojo se empezó a abrir y el poder de Dios comenzó a actuar en Moisés. En los leprosos sucedió lo mismo. Gracias a que los leprosos se levantaron y se pusieron en marcha hacia el sacerdote, como les había dicho Jesús, es que los leprosos, mientras iban con el sacerdote, fueron sanados. En un primer momento, pues, debemos reiterar que sí hay algo muy valioso en los 10 leprosos. Tienen fe, acogen la palabra de Dios y dejan que entre en su corazón como una semilla y se ponen a caminar, se ponen en marcha. Porque también cuánta gente luego se le acerca a uno: oiga, padre, es que yo necesito encontrar trabajo, es que yo no tengo recursos y yo quisiera que Dios me ayudara, es que yo esperaría que me fuera mejor en la vida. Hermano, hermana, ponte en marcha, pon manos a la obra, confía en Dios, no te quedes ahí sentado, pon de tu parte. ¿Y cuántos de nuestros hermanos pues parecería que esperarían que los bienes y los dones de Dios les cayeran del cielo sin mover un solo dedo? Entonces aquí hay una gran enseñanza. Dios realiza su prodigio, pero espera que nosotros nos levantemos, que acojamos su palabra y que nos pongamos en marcha. Y es caminando, obedeciendo la voz de Dios, como Dios va a realizar sus prodigios en nosotros. Y así lo hizo
con los 10 leprosos que se levantaron y caminando fue como encontraron la curación. Dejaron entrar a Dios en sus vidas. ¿Por qué solamente uno regresó a agradecer a Dios? ¿Dónde están los otros 9? ¿A poco no sucede también en nuestra vida de fe? Es que yo sí creo en Dios porque me hizo un milagro. Es que yo sí creo en Dios porque cuando le he pedido ayuda me ha ayudado. Esa no es la fe completa que nos invita a vivir nuestro Señor. Y para ello nos pone el ejemplo de los 10 leprosos. Solo uno de ellos regresó. Y aquí se pone en evidencia una gran enfermedad que tenemos los creyentes. Cuando Dios nos llena de bienes, nos ponemos a adorar. Adoramos los bienes que Dios nos da y nos olvidamos de adorar al Dios que nos da los bienes. Nos olvidamos del dador de los bienes, nos olvidamos de la fuente y nos estacionamos exclusivamente con los bienes que Él nos da. Así le hicieron los 9 leprosos. Solo un leproso regresó hacia la fuente. Solo un leproso regresó a dar gracias al Señor, glorificando a Dios, cantando una letanía de alabanzas. Se postró rostro en tierra hasta tocar los pies del Señor y darle gracias de todo corazón. Era un samaritano, y lo recalca la lectura, porque los samaritanos no tenían una buena relación con los judíos. Pero esto también nos enseña que ganarnos el cielo, que ganarnos la eternidad, que ganarnos esa relación personal e íntima con Jesús, va más allá de nacionalidades, va más allá de nuestros orígenes. Miren lo que sucedió. 10 personas quedaron limpias del cuerpo. Pregunta: ¿cuántas personas quedaron limpias del alma? ¿Cuántas? Una sola. ¿Se fijan? El hecho de que Dios haga un milagro sobre de ti no significa que ya te hayas salvado. El hecho de que Dios haya hecho un milagro sobre de ti no significa que todo ya esté consumado. En el alma quedó limpio solamente uno, aunque 10 quedaron limpios del cuerpo. Aquel que regresó, aquel que se postró a los pies de Jesús, entra en relación con Él. Y ¿saben una cosa? Lo que realmente nos salva es precisamente nuestra apertura para relacionarnos de manera personal con Jesús, porque Jesús es la fuente de nuestra salvación. Por lo tanto, nos debe de quedar claro que puede ser que Dios opere la sanación en mí, pero no significa que opere la salvación, porque no todos los sanados son salvados. Se puede tener fe, y esta es otra enseñanza muy importante del Evangelio. Se puede tener fe de tal manera que alcancemos la curación de Dios, pero se puede tener al mismo tiempo el alma enferma. Los 10 leprosos lo evidencian. Solo uno sanó del alma y los otros 9, aunque tenían fe, tenían enferma el alma. Es lo que sucede con la mentalidad de los ricos. Se sienten con derechos
de tal manera que no son capaces de ser agradecidos. Decíamos el domingo, el rico es soberbio, arrogante, da siempre que espera recibir, es ingrato, cree que todo es obra suya, es egoísta. En cambio, el Señor nos invita a vivir la actitud de la viuda pobre. Es humilde, es sencilla, pone todo en manos de Dios, es agradecida, alaba a Dios. El pobre es generoso. Después de la sanación viene el agradecimiento. Después de una gracia, esta es una frase muy bonita, después de una gracia obtenida por Dios, viene una acción de gracias. No lo olvidemos, porque es en el agradecimiento donde Dios va a operar en nosotros la salvación. La salvación es la verdadera sanación. ¿Cuántas veces le pedimos a Dios que nos dé, que nos ayude, que nos tienda una mano, que nos sane? Cuando la verdadera sanación es la salvación que Dios realiza en nosotros. Y concluyo con algo que tampoco quisiera dejar pasar: la ingratitud. La ingratitud que muchas personas de fe incluso viven en torno a la vida de la iglesia, como los 9 leprosos, que eran personas de fe, que eran creyentes. 9 leprosos eran creyentes, pero eran ingratos. Y el Evangelio nos deja ver que eso fue una ofensa a nuestro Señor Jesucristo. Por eso podemos decir, cuidado hermanos, hermanas, cuidémonos de la ingratitud, porque la ingratitud es una ofensa a Dios. O dicho de otra manera, es un pecado. San Bernardo decía, es un vicio abominable la ingratitud. Cervantes en sus escritos decía, la ingratitud es hija de la soberbia. La ingratitud indudablemente es un cáncer que destruye el alma. Busquemos más bien la gratitud del corazón, porque una persona agradecida es una persona que vive feliz. Una persona agradecida es más fácil que encuentre el favor de Dios. Si nosotros le damos gracias a Dios, Dios nos va a dar más. Si nosotros le damos gracias constantemente a Dios, Dios nos va a llenar de su amor y de su salvación. Que nuestra gratitud que creemos tener hacia Dios se convierta en una actitud permanente de glorificación a Dios, que nos dice el día de hoy, mi hermano, mi hermana, tú que has venido a dar gracias a mi casa, levántate y vete, tu fe te ha salvado.